Las mañanas siempre comenzaban de la misma manera. Abrían los ojos y se daban cuenta de que el olor de su propio cuerpo sería percibido punto normal por toda la ciudad. Nadie se quejaría, nadie se apartaría, porque todos a su alrededor olerían exactamente igual que tú. Ahora cierra los ojos e intenta imaginar las calles de Nazaret hace 2000 años. El sol abrasador de Galilea, el polvo rojo que levantaban las sandalias, el sudor acumulado durante días, quizás semanas. Y en medio de todo esto, un hombre caminando entre la multitud, tocando a los heridos, abrazando a los leprosos, sentándose en el suelo con pescadores y mendigos. Ese hombre era Jesús. Y lo que la historia nunca te contó, lo que los libros de texto borraron y la iglesia rara vez menciona, es como él y todos a su alrededor vivían realmente en sus propios cuerpos. La higiene en tiempos de Cristo no era lo que piensas, y cuando descubras la verdad, nada te parecerá igual. Pero aquí está el detalle que te detendrá en medio de lo que estabas haciendo. Los eruditos que pasaron décadas analizando los hábitos de higiene del pueblo judío en el siglo I descubrieron algo que contradice por completo la imagen que tienes de Jesús caminando pacíficamente por las calles de Jerusalén. Había un ritual que involucraba agua, pero no de la forma en que te lo imaginas. No era bañarse, no era jabón. Era algo mucho más antiguo, mucho más simbólico, y al mismo tiempo, mucho más impactante para nuestros estándares modernos. Y lo más perturbador de todo, este ritual se consideraba sagrado, se realizaba en grupos. Y Jesús, muy probablemente, participó. El nombre de este ritual aún está grabado en las piedras de Jerusalén. Los arqueólogos lo han encontrado, pero casi nadie habla de ello. Estás a punto de adentrarte en un mundo que se ha mantenido deliberadamente oculto. No cierres este vídeo ahora. Lo que viene a continuación cambiará para siempre tu forma de leer la Biblia. Existe una versión de Jesús que todos conocemos. La de las pinturas antiguas, las vidrieras iluminadas, las imágenes donde siempre aparece con el cabello limpio, cayéndole sobre los hombros, una túnica blanca impecable, las manos abiertas y una sonrisa serena en el rostro. Esta versión fue pintada, esculpida y repetida durante siglos hasta convertirse en la única imagen que la mayoría de la gente puede ver al oír su nombre. Pero esta imagen tiene un grave problema. En casi todos sus detalles físicos y cotidianos es una fantasía, una construcción visual creada siglos después de su muerte, en culturas completamente diferentes de aquella en la que nació, creció y vivió. Y hoy, en este video, descubrirás la otra cara de esta historia. No la teológica, ni la espiritual, sino la humana. La que huele, la que suda, la que duerme en el suelo, la que se despierta con polvo en los pies y la que existe dentro de un cuerpo real, en un mundo real, bajo un sol real que no perdonaba a nadie. Bienvenidos a la Palestina del siglo I, y prepárense, porque nada aquí se parecerá a lo que les han enseñado. Para comprender cómo vivía Jesús en su propio cuerpo, primero hay que entender la tierra que lo vio nacer. La Galilea del siglo I no era un paraíso. Era una región de contrastes marcados, inviernos fríos y húmedos que daban paso a veranos abrasadores, con temperaturas que superaban fácilmente los 40 grados a la sombra. El polvo era constante. El viento levantaba arena temprano por la mañana, que se depositaba en el cabello, la piel, los pliegues de la ropa y las comisuras de los ojos. El agua era escasa y demasiado valiosa como para desperdiciarla en lo que hoy llamamos higiene básica. Las cisternas se cavaban con gran esfuerzo, los pozos eran de dominio público y el acceso al agua potable era una cuestión de supervivencia, no de comodidad. En este entorno, el cuerpo humano no se lavaba a diario, se soportaba. Se llevaba día tras día con la conciencia colectiva de que todos vivían exactamente igual. Los arqueólogos lo confirman con asombrosa precisión. Las excavaciones en Nazaret y otras ciudades de la región han revelado minúsculas viviendas, sin instalaciones sanitarias,
tal como las conocemos, sin espacios dedicados al baño privado, sin separación entre áreas de descanso y áreas de preparación de alimentos. Las familias dormían juntas, comían juntas y compartían el mismo espacio físico con animales domésticos que a menudo habitaban la planta baja de la casa. El cuerpo de Jesús creció en este entorno. Fue moldeado por este calor, por este polvo, por esta intensa e intrínseca proximidad física. Y saber esto no disminuye quién fue. Al contrario, hace que su historia sea infinitamente más real, más valiente y más humana de lo que cualquier vidriera podría jamás retratar. Nazaret, en la época en que Jesús creció, era una pequeña aldea, prácticamente invisible para el resto del mundo. Las estimaciones históricas sugieren que no vivían allí más de 400 personas. Una comunidad cerrada con costumbres rígidas, donde todos se conocían, se vigilaban y compartían las mismas condiciones de vida. La casa de José y María no era una excepción. Probablemente era una construcción de piedra caliza con 1 o 2 habitaciones, techo bajo y ventanas pequeñas que servían más para controlar el calor que para dar luz. No había muebles en el sentido moderno, esteras en el suelo, algunas piezas de cerámica y un espacio central para el fuego, y en este espacio compacto, caluroso y mal ventilado, vivía toda una familia. José, María, Jesús y sus hermanos. Sí, la Biblia menciona hermanos compartiendo el mismo aire, el mismo suelo, el mismo calor diurno y el mismo frío matutino. La intimidad física en esa casa era total y completamente normal para los estándares de la época. Es precisamente dentro de esta intensa convivencia donde es necesario comprender los hábitos corporales de la familia de Jesús. El cuidado del cuerpo no era individual, sino colectivo y profundamente ligado a la tradición religiosa. María, como judía practicante, seguía leyes específicas de pureza que determinaban cuándo podía o no tocar a los miembros de su familia. José, como artesano, regresaba del trabajo cubierto de serrín, polvo y sudor, y existía un protocolo claro sobre qué hacer antes de sentarse a la mesa o entrar en oración. Jesús creció observando todo esto. Aprendió desde niño que el cuerpo no era meramente físico, sino espiritual, que cada acto de purificación conllevaba un significado mucho mayor que la suciedad que eliminaba. Y esta profunda comprensión del cuerpo como espacio sagrado sería, años después, el centro de algunos de sus enfrentamientos más intensos con los líderes religiosos de Jerusalén. Si hay un aspecto de la vida cotidiana de Jesús que la historia ha borrado con mayor eficacia, ese aspecto tiene nombre y forma, la mikve. Se trata de una piscina ritual de inmersión, excavada en la roca o construida en piedra, abastecida con agua de lluvia o de manantial natural. Nunca agua estancada, nunca agua tratada, siempre agua viva, como exige la tradición judía. La mikve no era opcional para un judío observante del siglo I. Era tan fundamental como la oración, el Shabbat o el ayuno de Yom Kippur, y lo que hace que este descubrimiento sea tan significativo es lo que la arqueología ha revelado en las últimas décadas. Se han encontrado mikvaot, el plural de mikvé en abundancia en Jerusalén, Jericó y Séforis, ciudad situada a tan solo 6 kilómetros de Nazaret, donde probablemente Jesús trabajó con José. Se encontraban en casas particulares, en sinagogas y cerca del templo. El baño ritual no era un acontecimiento raro y solemne, sino parte de la rutina. Era lo que se hacía antes de los grandes festines, antes de ciertas comidas, después de situaciones de impureza. Era, en esencia, el momento en que cuerpo y espíritu se reequilibraban. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. La mikve se realizaba en silencio, con intención y con el cuerpo completamente desnudo, sin ninguna barrera entre la piel y el agua sagrada. Nada podía separar a la persona del agua, ni anillo, ni vendaje, ni mechón de pelo recogido. La inmersión debía ser total.
y se realizaba principalmente en estructuras comunitarias, donde los hombres se sumergían juntos sin que esto tuviera ninguna connotación más allá de la pureza espiritual. Jesús, como judío practicante criado en esta tradición, participó en este ritual durante toda su vida. Y cuando Juan el Bautista lo llamó para ser bautizado en las aguas del río Jordán, ese acto no le resultó extraño a Jesús, le era familiar. Era el lenguaje del cuerpo que había conocido desde la infancia, ahora cargado de un significado aún más profundo, definitivo y transformador. El agua no solo lavaba la piel, marcaba el comienzo de algo que el mundo entero todavía siente hoy. He aquí el giro inesperado para el que nadie te prepara. En el mundo en que vivió Jesús, las palabras puro e impuro no tenían absolutamente nada que ver con lo que entendemos por ellas hoy en día. Un hombre podía pasar todo el día cargando piedras bajo el sol Galileo, cubierto de polvo y sudor de pies a cabeza, y aún así ser considerado puro ante la ley y la comunidad. Otro hombre podía haberse bañado por la mañana, vestido con ropas impecables y perfumado con aceites importados, y ser considerado completamente impuro, con la prohibición de entrar en el templo, impedido de participar en las comidas sagradas y tratado como si llevara algo invisible y contaminante. Esta distinción no era arbitraria, era teológica. Era la base de todo el sistema religioso judío del primer siglo y creó una realidad social extremadamente compleja, donde el cuerpo físico funcionaba como un mapa espiritual constantemente leído y juzgado por la comunidad circundante. Comprender esto es comprender el mundo que moldeó a Jesús y comprender por qué decidió desafiarlo de la manera en que lo hizo. Los ejemplos concretos de esta lógica invertida resultan inquietantes por su precisión. Una mujer que acababa de dar a luz, en uno de los actos más físicos y viscerales de la existencia humana, era considerada impura durante 40 días si el bebé era varón y durante 80 si era niña. Un hombre que tocaba un cadáver, incluso si era el de su propio padre, se volvía impuro y debía someterse a un proceso de purificación que duraba 7 días. A un sacerdote con cualquier defecto físico visible, ceguera, cojera, cualquier imperfección en el cuerpo, se le prohibía acercarse al altar. El cuerpo perfecto era el cuerpo puro. El cuerpo herido, el cuerpo enfermo, el cuerpo sangrante, el cuerpo moribundo, todos ellos eran cuerpos impuros, y fue precisamente sobre estos cuerpos que Jesús caminó. Fue precisamente sobre estos cuerpos que impuso sus manos. Como si supiera, con una claridad desconcertante, que la mayor provocación que podía hacer al sistema no era un discurso, sino un toque. Hay un momento en los evangelios que pasa desapercibido para la mayoría, pero que, para los estudiosos de la cultura judía del siglo I, resulta absolutamente impactante. Jesús camina entre una multitud densa, apretujado por todos lados, cuando una mujer que había estado sangrando durante 12 años de impureza ritual continua, 12 años de aislamiento social impuesto por la ley, se acerca por detrás y toca el borde de su túnica, discretamente, con temor, como alguien que sabe que no debería estar allí, que sabe que está transgrediendo, que sabe que su contacto haría impuro a cualquier hombre que tocara. Y Jesús se detiene. Se da la vuelta, y en lugar de retroceder, en lugar de declararse contaminado, en lugar de exigir el ritual de purificación que prescribía la ley, la mira y dice que su fe la ha sanado. Ni una palabra sobre impureza, ningún gesto de distanciamiento, solo reconocimiento, solo dignidad. Este momento no fue simplemente un milagro, fue una declaración política, religiosa y corporal que desafió siglos de tradición con un solo y deliberado acto de presencia. Y este patrón se repite a lo largo del camino de Jesús con una coherencia que no puede ser casual. Toca a los leprosos en una época en que éstos debían gritar «impuro, impuro», para advertir a los transeúntes de su presencia. Resucita a un niño muerto y le toma la mano.
El contacto con la muerte era una de las formas más graves de impureza en la ley judía. Permite que una mujer de dudosa reputación le lave los pies con lágrimas y se los seque con su propio cabello, en un gesto de intimidad física que escandalizó a todos los presentes. Cada uno de estos actos se libraba en un campo de batalla invisible, el del cuerpo humano, donde la ley decía no y Jesús decía sí. No por impulsividad, no por ignorancia, sino porque había llegado a una conclusión que ningún fariseo estaba dispuesto a aceptar, que el cuerpo humano, cualquier cuerpo, en cualquier condición, era demasiado sagrado para ser desechado como una cuestión de protocolo. En la vida pública de Jesús se repetía una escena con inquietante frecuencia. Llegaba a un lugar, enseñaba, sanaba, tocaba a aquellos a quienes nadie más tocaba, e invariablemente, emergiendo de las sombras o sentado entre la multitud, allí estaban los fariseos, observando, calculando, esperando el momento exacto en que cometería el error que necesitaban para destruirlo. Y a menudo, este error no implicaba ninguna gran herejía teológica. Implicaba algo mucho más mundano, mucho más físico, mucho más inmediato: las manos. Comer sin lavarse las manos ritualmente era, para los fariseos, una grave transgresión. No porque estuvieran obsesionados con los gérmenes, la microbiología estaba a 18 siglos de distancia, sino porque lavarse las manos antes de las comidas era un acto simbólico de separación entre el mundo impuro exterior y el espacio sagrado de la mesa. Era un gesto que decía: reconozco el límite entre lo profano y lo sagrado. Y cuando Jesús se sentaba a la mesa sin hacerlo, no era por descuido, era deliberadamente provocador. Con su cuerpo expresaba lo que más tarde diría con palabras: que la impureza no entra por lo que toca la mano, sino por lo que elige el corazón. El enfrentamiento más explosivo se registra en Mateo y Marcos, con detalles que revelan la intensidad de la tensión acumulada. Los fariseos se acercan a Jesús y le preguntan directamente por qué sus discípulos transgreden la tradición de los ancianos, comiendo con las manos impuras. La respuesta de Jesús no es una excusa, no es una explicación amable, es un contraataque quirúrgico. Los llama hipócritas. Cita al profeta Isaías contra ellos, y luego pronuncia la frase que resonará durante siglos: no es lo que entra por la boca lo que contamina a una persona, sino lo que sale de ella. Para una audiencia criada dentro del sistema judío de pureza, esto fue una bomba. Fue la negación estructural de uno de los pilares de la identidad religiosa del pueblo. Y los fariseos comprendieron perfectamente lo que estaba en juego, porque a partir de ese momento, la persecución de Jesús dejó de ser una cuestión de vigilancia religiosa para convertirse en una cuestión de supervivencia del sistema. Un hombre que disolvía los límites entre lo puro y lo impuro con tal autoridad y audacia no podía seguir hablando libremente. Había que silenciarlo. Mientras Jesús libraba su silenciosa batalla contra los fariseos en las sinagogas de Galilea, existía otra perspectiva: la mirada de un forastero, fría, analítica y a menudo desdeñosa. Los romanos que ocuparon Palestina en el siglo I eran herederos de una cultura que veneraba el cuerpo, pero de una manera completamente distinta a la judía. Para Roma, el cuidado del cuerpo era una cuestión de civilización. Las termas, los grandes baños públicos romanos, eran instituciones sociales tan importantes como el foro o el teatro. Hombres de todas las clases sociales se reunían allí a diario, se sumergían en piscinas de diferentes temperaturas, recibían masajes con aceites perfumados, hacían negocios, discutían de política y forjaban alianzas. El baño romano era largo, elaborado, social y completamente desprovisto de cualquier connotación religiosa. Era puro placer físico, elevado a la categoría de virtud cívica. Y cuando los soldados y administradores romanos observaron a los judíos con sus rituales de pureza, sus restricciones dietéticas y sus mikvaot excavados en la roca, la reacción fue una mezcla de curiosidad, desconcierto y un desprecio que rara vez
se molestaba en disimular. Los registros históricos, dejados por escritores romanos y grecorromanos de la época, son reveladores por su crueldad casual. Tácito, uno de los historiadores más importantes de Roma, describió a los judíos como un pueblo separatista, reacio a la coexistencia con otras naciones, guiado por supersticiones incomprensibles. Juvenal los ridiculizó en sus escritos satíricos. Y uno de los puntos de fricción más concretos entre la cultura romana y la judía fue precisamente la cuestión del cuerpo. Los judíos no frecuentaban las termas, no participaban en baños públicos mixtos, no se ungían el cuerpo con los aceites que los romanos consideraban esenciales para la belleza. Para Roma, esto era barbarie. Para los judíos, era santidad. Y Jesús existió precisamente en este espacio de tensión. Un hombre judío, con costumbres corporales judías, viviendo bajo la ocupación de un imperio que juzgaba estas costumbres con arrogancia e incomprensión. Su cuerpo, incluso antes de pronunciar una sola palabra, ya era un acto de resistencia cultural en un mundo que no lo entendía y que no tenía intención de intentarlo. Existe una dimensión de la vida de Jesús que la fe suele proteger con un velo de reverencia, y que la ciencia, en las últimas décadas, ha ido desvelando con una precisión inquietante. Los estudios osteoarqueológicos realizados en cementerios judíos del siglo I en la región de Palestina han revelado un panorama físico brutal. Los esqueletos hallados muestran evidencia de desnutrición crónica, graves enfermedades parasitarias, infecciones óseas que indican heridas mal cicatrizadas y un desgaste dental severo causado por una dieta basada en granos molidos en molino de piedra que inevitablemente mezclaba fragmentos minerales con la harina. La esperanza de vida promedio era de unos 40 años, lo que ya explica la altísima tasa de mortalidad infantil, que diezmaba a gran parte de la población antes de los 5 años. En ese contexto, el cuerpo humano no recibía cuidados preventivos. Se le llevaba al límite, se le reparaba cuando era posible y se le abandonaba a su suerte cuando ya no había nada más que hacer. Y en este escenario de fragilidad física generalizada, Jesús eligió como misión tocar precisamente los cuerpos que se encontraban en el peor estado posible. Los leprosos a los que se acercó no necesariamente padecían lo que hoy llamamos la enfermedad de Hansen, término griego utilizado en los evangelios. Lepra. Esto abarcaba una amplia gama de enfermedades de la piel, incluyendo psoriasis, vitiligo severo, infecciones fúngicas avanzadas y heridas abiertas crónicamente infectadas. Estos hombres y mujeres vivían fuera de las ciudades, sin acceso a agua potable, sin atención médica, sin contacto humano, porque la ley prohibía que nadie se acercara a ellos. Sus cuerpos eran zonas de exclusión total, y Jesús se acercó a ellos. Puso sus manos sobre la piel herida, sobre el tejido necrótico, sobre heridas que portaban bacterias y parásitos, que cualquier médico moderno trataría con guantes y mascarilla. Lo hizo repetidamente, sin dudarlo, sin ningún ritual de purificación posterior mencionado en los evangelios. Lo que esto revela sobre él va mucho más allá de la teología. Revela a un hombre que había decidido, en algún momento profundo y silencioso de su existencia, que el temor al cuerpo ajeno nunca sería mayor que su voluntad de estar presente. Y esa decisión, en ese mundo, tuvo un costo físico real que nadie suele mencionar. En 1961, durante las excavaciones arqueológicas en la región sur del Monte del Templo en Jerusalén, los investigadores encontraron algo que inicialmente parecía una estructura de piedra más, entre muchas otras. Pero a medida que avanzaba la excavación, la magnitud de lo que se revelaba comenzó a imponerse con una fuerza que nadie había previsto. Eran mikvés, docenas de ellas, talladas en la roca viva, perfectamente conservadas, ubicadas en un punto estratégico que los arqueólogos identificaron rápidamente como absolutamente crucial. Estaban situadas precisamente en las entradas del templo, en las rutas de acceso obligatorias al espacio sagrado.
Lo que esto significaba era técnicamente simple e históricamente devastador. Cualquiera que quisiera entrar al Templo de Jerusalén para participar en las principales festividades religiosas, primero tenía que sumergirse en la mikvé. No era una sugerencia, no era una tradición opcional, era ley. Y durante las principales festividades, Pesaj, Shavuot, Sukkot, cientos de miles de peregrinos llegaban a Jerusalén de toda la región. Todos ellos, absolutamente todos, tras sumergirnos en esas pozas excavadas en la roca, subimos los escalones que conducían al corazón de la fe judía. Y ahora llega la revelación que transforma por completo la interpretación de la última cena. Los eruditos que contrastaron datos arqueológicos con los textos evangélicos han llegado a una conclusión que rara vez se menciona en los sermones dominicales o en las clases de catequesis. La última cena tuvo lugar durante la Pascua judía, la festividad más sagrada del calendario judío, la celebración de la liberación de Egipto, el momento en que cada familia judía se reunía para una comida de gran significado ritual. Y la ley era clara. Antes de la Pascua, antes de sentarse a la mesa, la inmersión en la mikvé era obligatoria. Jesús lo sabía. Sus discípulos lo sabían. Aquella noche, cuando partió el pan, sirvió el vino y pronunció las palabras que cambiarían la historia de la humanidad, es muy probable que él y los 12 acabaran de salir del agua sagrada, con el cuerpo mojado, el cabello húmedo y la piel limpia, la única purificación que el mundo reconocía como verdadera. La escena más fotografiada, pintada y reproducida de la historia occidental tiene un prólogo que nadie pintó. Y ese prólogo tuvo lugar bajo el agua, en el silencio de una piedra tallada en Jerusalén, minutos antes de que todo cambiara para siempre. Existe una diferencia fundamental entre venerar a alguien y conocerlo verdaderamente. La veneración mantiene la distancia, coloca al objeto de admiración en un pedestal tan alto que cualquier intento de acercarse parece irreverente. Y durante siglos, eso fue exactamente lo que sucedió con Jesús. Fue colocado tan por encima de la experiencia humana común que su humanidad fue gradualmente vaciada, purificada, espiritualizada hasta el punto de que solo quedó una imagen, hermosa, serena y completamente desconectada del polvo, el sudor y la complejidad del mundo real en el que existió. Pero conocer los hábitos corporales de Jesús, comprender el mundo físico que lo formó, entender las leyes de pureza que eligió desafiar y los cuerpos que eligió tocar, todo esto no disminuye quién fue. Al contrario, lo amplifica, porque un hombre que conocía las reglas profundamente y las quebrantó deliberadamente es infinitamente más poderoso que un ser distante que simplemente no estaba sujeto a ellas. La humanidad de Jesús no es el problema de la fe cristiana. Es quizás su argumento más sólido. El legado que deja este conocimiento trasciende la teología y la historia. Nos obliga a mirar nuestros propios límites invisibles, los cuerpos que evitamos, las personas que consideramos impuras según nuestra visión moderna y sofisticada, los gestos de distanciamiento que practicamos con tanta naturalidad que ya ni siquiera los notamos. Jesús vivió en un sistema que tenía nombres precisos para cada tipo de impureza, que erigía muros invisibles alrededor de cada cuerpo considerado inadecuado, y pasó toda su vida traspasando esos muros con una tranquilidad que desconcertaba a todos a su alrededor. El verdadero legado no reside en vidrieras ni catedrales. Reside en este gesto sencillo y revolucionario de acercarse cuando el mundo entero se retira, de tocar cuando todos evitan, de reconocer la humanidad donde el sistema solo ve contaminación. 2000 años después, en ciudades completamente diferentes, con tecnologías que jamás habría imaginado, este gesto sigue siendo el más radical que un ser humano puede realizar. Y nos lo mostró un hombre cubierto de polvo, caminando descalzo por los caminos de Galilea, que jamás temió a ningún cuerpo humano que se cruzara en su camino. Volvamos un momento al principio, a las calles de Nazaret cubiertas de polvo rojo,
al implacable sol Galileo que no hacía distinción entre reyes y mendigos, al olor humano y auténtico de un pequeño pueblo donde todos se conocían y nadie se podía permitir el lujo de la distancia. En este entorno creció, en este cuerpo vivió. Un cuerpo que sudaba, que se cansaba, que sentía hambre y sed, que dormía en el suelo y despertaba con el frío del amanecer palestino pegado a la piel. Un cuerpo que se zambullía en las aguas del Jordán, que caminaba durante días sin parar, que se sentaba a la mesa con pecadores y recaudadores de impuestos, que lloraba ante la tumba de un amigo con una intensidad que los evangelios registran sin pudor alguno. Este hombre no era una metáfora, no era una alegoría, era real, era físico. Estaba presente de una forma que el tiempo transformó en imagen y la devoción en distancia. Y hoy, después de todo lo que has descubierto en este vídeo, es imposible mirar esa imagen de vidriera, la túnica blanca, el cabello perfecto, la sonrisa serena, sin ver detrás de ella el verdadero rostro de alguien que olía a sudor, que tenía polvo entre los dedos y que elegía, cada día, acercarse cuando el mundo entero se retiraba. Este es el legado que ninguna pintura ha logrado capturar. No es el milagro de la multiplicación de los panes, no es la resurrección, es algo más pequeño, más silencioso e infinitamente más difícil de imitar. La voluntad de estar presente en el cuerpo del otro, sin juzgar, sin protocolos, sin la necesidad de que ese cuerpo esté limpio, curado o aprobado por el sistema antes de merecer atención. Jesús no esperó a que los leprosos fueran curados antes de tocarlos. Los tocó y entonces fueron curados. El orden importa, la secuencia importa, porque dice algo sobre cómo veía a la humanidad. No como alguien que necesita volverse digno antes de ser amado, sino como alguien que ya es digno, exactamente como es, exactamente donde está, con todo el polvo, toda la impureza y todo el peso que lleva. 2000 años de historia, de arte, de teología y de devoción, y el mensaje más revolucionario que este hombre dejó aún cabe en una sola frase, grabada no en piedra, sino en la memoria de cada persona que fue tocada cuando esperaba ser evitada. No vino por los puros, vino por aquellos a quienes el mundo había abandonado, y para tocarlos necesitaba convertirse en uno de ellos. Si este video te ha impactado, por favor, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy, no mañana, ahora mismo, y comenta abajo con una sola palabra, ¿qué sientes al imaginar a Jesús tal como era, de forma real, humana y auténtica? Leeré todos los comentarios. Este canal existe gracias a ti. Hasta el próximo video, que será aún más profundo que este.